¿Cómo se dice cuando yo era en inglés? El día de hoy vamos a trabajar con frases como cuando yo era niño, cuando yo era un soñador, cuando yo era soltero, etcétera. Y lo vamos a combinar con el último tema que habíamos visto en el video anterior, que era used to. Used to. Entonces, vamos a conocer la expresión when I was. When I was, que significa cuando yo era. Y si quiero decir cuando tú eras, diremos when you were. Para esto necesitamos conocer la conjugación del pasado de be. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Primero vamos a empezar con ejemplos que hagan referencia a edades. Por ejemplo, when I was a child, I used to play chess. Repito una vez. When I was a child, I used to play chess. Recuerda que esta palabra se pronuncia child, child. Muy bien, ¿qué dice aquí? Cuando yo era un niño solía jugar ajedrez, chess, ¿verdad? Luego tenemos, when you were a baby, you used to scream a lot. Repite conmigo. When you were a baby, you used to scream a lot. Cuando tú eras un bebé, tú solías gritar mucho. Bebé viene a ser la parte de la infancia, ¿verdad? Una edad también. Y luego, si quieres, también podemos decir edades literales. Por ejemplo, when I was 10, I used to swim. O puedo voltearlo también si quieres. I used to swim when I was 10. A veces va a tener un poco más de lógica. Y esto significa, yo solía nadar cuando yo tenía 10 años. No siempre es necesario decir 10 years old, 9 years old, 11 years old. Ahora, podemos utilizar esta misma expresión para cuando hablemos de situación civil. Por ejemplo, when she was single, she used to live alone. Repite. When she was single, she used to live alone. En este caso tenemos la palabra single, que es un estado civil, soltero, soltera, ¿no es así? Entonces acá dice, cuando ella era soltera, ella solía vivir sola. Otro ejemplo, when they were married, they used to live happily. Interesante. When they were married, they used to live happily. Y acá dice, cuando ellos estaban casados, en este caso were funciona como estaban, ellos solían vivir felices o felizmente, ¿no? Felizmente. Muy bien, tenemos acá la palabra happily, detalle. La palabra happy tiene Y después de la doble P, pero en el caso de la palabra happily, felizmente, lleva una I latina y se le agrega simplemente la Y al final después de la L. Tenemos otro ejemplo. When I was divorced, I used to be happier. Estamos utilizando una variante de happy, ¿verdad? Un comparativo. Nuevamente, when I was divorced, I used to be happier. ¿Y qué dice aquí? Cuando yo estaba divorciado, solía ser más feliz. Es decir, me volví a casar y pucha que parece que fue un error, ¿no? Anyway, luego también podemos utilizar estas mismas expresiones cuando utilizamos o cuando hablemos de personalidad o cómo éramos en el pasado. Por ejemplo, when I was stubborn, I used to be annoying. Una vez más. When I was stubborn, I used to be annoying. ¿Y qué significa esto? Cuando yo era terco, solía ser muy fastidioso, molestoso, etc. Otro ejemplo. When Ashley was responsible, she used to earn more money. Qué buen ejemplo y qué buen consejo, ¿no? When Ashley was responsible, she used to earn more money. ¿Qué dirá aquí? Cuando Ashley era responsable, ella solía ganar más dinero. En este caso, la palabra responsible, responsable, es la que denota personalidad o característica personal de esta persona. Luego, when he was hardworking, he used to be admirable. Una vez más, when he was hardworking, he used to be admirable. ¿Y qué significa esto? Cuando él era un trabajador. La palabra hardworking se refiere a la palabra trabajador en español, pero no que trabaja en una empresa necesariamente, sino que se refiere a una persona que le gusta el trabajo. Así que, when he was hardworking, he used to be admirable. Cuando él era trabajador, él solía ser admirable. Deja tu ejemplo. Thank you so much.